En medio de protestas de allegados al líder y festejo de simpatizantes del Partido Patriota, magistrados de la Corte Suprema de Justicia toman posesión del cargo. Aunque siguen las negociaciones, el gobierno endurece su posición respecto al presupuesto y rechaza la reducción de 2.000 millones de quetzales. Haroldo Mendoza Mata rinde su primer declaración ante el juzgado que ordenó su captura. Defensa a la espera de su futuro judicial. Italia celebra a su primera mujer astronauta a la llegada de esta a la Estación Espacial Internacional. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión. Tengan todos ustedes muy buena tarde, buen provecho para algunos y por supuesto en este mediodía estamos listos para informarle. Vamos a dar inicio con Alejandra Martínez, quien trae toda la información internacional. Buena tarde, María Alejandra. Gracias, Emilio. Buenas tardes. Es un gusto estar contigo y con ustedes, amigos televidentes, iniciando esta semana con importante información internacional. El presidente Barack Obama anunció hoy la renuncia de su secretario de Defensa, Chuck Hagel, diciendo que el funcionario saliente concluyó el momento apropiado para completar su servicio. Momentos antes, altos funcionarios del gobierno dijeron que Hagel renunció bajo presión del gabinete del presidente, tras un periodo en que batalló por penetrar el insular equipo de política exterior de la Casa Blanca. Hagel es el primer alto asesor de Obama en dejar la administración tras las fuertes pérdidas demócratas en las elecciones legislativas del 4 de noviembre. La renuncia también ocurre en momentos que el equipo de seguridad nacional del presidente ha sido vapuleado por numerosas crisis de política exterior, como el fortalecimiento del Grupo Estado Islámico en Siria e Irak. Aunque Obama ha tratado de consolidar sus decisiones de política exterior en la Casa Blanca, asesores han criticado en privado a Hagel por no participar más en las discusiones de seguridad del gabinete. Hagel también ha enfurecido a funcionarios de la Casa Blanca con una reciente carta a la asesora de Seguridad Nacional Susan Rice, en la que dijo que Obama necesita expresar una visión más clara del enfoque del gobierno sobre el presidente sirio Bashar al-Assad. Hagel presentó su carta de renuncia esta mañana ante el presidente y él la aceptó. Hagel, de 68 años, aceptó permanecer en el cargo hasta que su asesor sea confirmado por el Senado. Tanto Hagel como Obama decidieron que era hora de tener un nuevo liderazgo en el Pentágono. El funcionario agregó que han estado analizando el asunto desde hace varias semanas. Entre los principales candidatos para reemplazar a Hagel está Michelle Flournoy, quien fue jefa de política del Pentágono durante 3 años en el primer periodo del presidente Obama. Flournoy, quien será la primera mujer en dirigir el Pentágono, es ahora jefa ejecutiva del Center for a New American Security, un grupo de estudios que ella misma fundó. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, anunciaron que el protocolo para la liberación de 2 soldados que fueron secuestrados en el departamento de Arauca ya está en marcha y se prevé que su entrega se concrete mañana martes. 2 militares colombianos cautivos serán liberados el martes en la región de Arauca, en la frontera con Venezuela. Así lo anunció este lunes la guerrilla comunista de las FARC en un comunicado. Los soldados César Rivera y Jonathan Díaz fueron capturados hace algunas semanas tras combates con los rebeldes. La organización pidió también al Ministerio de Defensa colombiano que actúe con prudencia para no obstruir la liberación de un general y 2 acompañantes, cuya captura llevó hace 8 días al presidente Juan Manuel Santos a suspender las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana. El pasado miércoles, Noruega y Cuba, países garantes de ese proceso, anunciaron que ambas partes habían acordado las condiciones necesarias para la liberación de los 5 cautivos y que los diálogos de paz se reanudarían una vez que estuvieran en libertad. Un grupo yihadista aliado de los talibanes cometió un atentado suicida causando la muerte de 57 personas en una cancha de voleibol en Afganistán. Esto fue declarado hoy por los servicios afganos de inteligencia. Casi 60 muertos y decenas de heridos. El resultado de un atentado suicida en una cancha de voleibol en el este de Afganistán el domingo. Los servicios afganos de inteligencia anunciaron este lunes que un grupo islamista aliado de los talibanes habría sido el responsable.
Los blancos principales de los talibanes suelen ser las fuerzas de seguridad afganas. El último atentado importante contra civiles en el país había ocurrido en julio. El vicegobernador de la provincia de Paktika, donde ocurrió el atentado, dijo que un hombre en motocicleta se hizo estallar en pleno partido. El atentado se da en un contexto de retirada de las tropas de la OTAN del país y alimentan el temor a un aumento incontrolable de la violencia. El ejército israelí mató a un palestino en la Franja de Gaza, el primer muerto desde que israelíes y palestinos concluyeron en agosto un alto en el fuego en el enclave. Centenares de personas acuden al funeral de un joven palestino muerto a manos del ejército israelí en Gaza. Es el primero desde el alto el fuego acordado en el enclave tras los 50 días de combates de julio y agosto. El conflicto dejó 2.200 palestinos muertos, en su mayoría civiles, y más de 70 fallecidos del lado israelí, casi todos soldados. Fue la tercera ofensiva israelí en 6 años en este territorio. El Ministerio de Salud de Gaza explicó que el hombre estaba cultivando en su campo cuando fue alcanzado por una bala disparada desde un mirador del ejército israelí en la frontera con la franja. Las tropas israelíes no entran, pero controlan sus límites imponiendo un bloqueo. Ambas partes acordaron un alto el fuego con el compromiso de sentarse a conversar con la mediación de Egipto. Las negociaciones siguen sin comenzar mientras Gaza se vuelve a teñir de sangre. Los tunecinos acudieron a las urnas en las primeras elecciones libres de su historia, unos comicios con los que cierran una larga transición política que comenzó en febrero del año 2011. Son las primeras elecciones de este tipo desde la revolución de 2011. Unos comicios históricos para culminar una transición política de 4 años. Cerca de 5,3 millones de personas están llamadas a las urnas. Una mujer y 26 hombres se disputan la presidencia del país. Los favoritos son el líder del partido antiislamista, el laico de 87 años Beji Caid Essebsi, y el saliente jefe de Estado, Mohsen Marzouki, opositor al gobierno que cayó con la revolución. Si ninguno obtiene mayoría absoluta, la segunda vuelta tendrá lugar a finales de diciembre. El vencedor presidirá Túnez durante 5 años, un mandato que puede ser renovado solamente una vez. Túnez quedó profundamente desestabilizada por los asesinatos de opositores en 2013 y por los sangrientos ataques de yihadistas contra las fuerzas de seguridad. Aún así, las autoridades creen que estas elecciones se celebrarán sin incidentes. En otra información, la nave espacial Soyuz se acopló con éxito hoy a la Estación Espacial Internacional, trasladando a la primera mujer astronauta italiana de la historia. Una nave espacial Soyuz, con la primera mujer astronauta italiana de la historia, se acopló con éxito este lunes a la Estación Espacial Internacional. Así lo informó la NASA. Samantha Cristoforetti, de 37 años, viajó acompañada de un ruso y un estadounidense. Los tres permanecerán a bordo de la estación hasta mediados de mayo de 2015. De momento estarán con otros 3 astronautas, un estadounidense y 2 rusos, que deben regresar a la Tierra en marzo. Los recién llegados transportaron provisiones que incluyen varias frutas, 140 raciones de leche liofilizada, té negro sin azúcar y 15 latas de caviar, pedidos por los astronautas para su comida de Año Nuevo. En total, 16 países participan en la estación, entre ellos Rusia y Estados Unidos, que financian la mayor parte. El caso de la violación de una chilena de 13 años de edad que tuvo que dar a luz a un feto con severas malformaciones reavivó el debate sobre la legalización del aborto en Chile, uno de los últimos países del mundo en prohibirlo sin excepciones. Es Natalia, tiene 34 años y vive en Valparaíso. Luego de pasar por un embarazo que casi acaba con su vida, se encuentra haciendo eventos de recaudación de fondos que le ayuden a pagar las cuentas. Su feto estaba malformado y murió un mes antes de nacer. El aborto es ilegal en Chile y la condena para quienes lo practiquen es de mínimo 5 años en prisión. Sin importar esto, Natalia consideró someterse a una operación clandestina. Mi opción rápida fue pensar en un aborto. Empecé a conseguirme algunos datos de ginecólogos que lo practican aquí en Valparaíso. Pero me dio miedo. Me dio miedo porque estaba muy avanzado. Me dio miedo porque ahora soy hipertensa crónica. Me dio miedo porque tengo un hijo de 13 años y no sabía qué me podía pasar.
Chile permitía el aborto terapéutico hasta que en 1989 el exdictador Augusto Pinochet lo prohibió. La derecha conservadora y la Iglesia Católica, ambas muy influyentes en el país, han bloqueado intentos de restituirlo. Pero el tema volvió a generar controversia este año, luego que una víctima de violación de 13 años diera a luz a un feto con malformaciones severas. La socialista Michelle Bachelet propuso un proyecto de ley que podría legalizar el aborto en los siguientes casos. Si la vida de la madre está en riesgo, si el feto tiene pocas oportunidades de sobrevivir y en caso de violación. Para los activistas a favor del aborto, el proyecto de ley no es suficiente. Teníamos un aborto terapéutico, es decir, lo que hoy día se está proponiendo es volver atrás y creemos que es dejar nuevamente en las manos de médicos, de juristas, el tema y no en las manos de quienes tienen que decidir, que somos nosotras las mujeres. Las encuestas recientes dan un 70% de apoyo a la legalización del aborto, pero se espera que el debate sea intenso. En 2012 el Parlamento chileno rechazó una ley similar y los opositores sostienen que el aborto no es necesario en ninguno de los casos. Cuando está en riesgo la vida de la madre, los médicos actúan, no necesitan para nada una ley para interrumpir el embarazo. Va y se hace. De hecho, Chile tiene la tasa de mortalidad materna más baja de toda América Latina. Y en los otros dos casos no soluciona ningún problema. El Parlamento debatirá el proyecto antes de que finalice el año. Chile es uno de los últimos países en el mundo en donde el aborto es... Si usted quiere conocer qué ocurre en el mundo en el transcurso de este día, los invito a que nos sintonicen en nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche. Esto es todo de mi parte. Gracias, María Alejandra. Vamos a un corte, pero ya regresamos con más aquí a su noticiero Guatevisión. No se vaya.